Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un programa más. Todavía estoy dudando si referirme a vosotros y a vosotras como a Founders. Me lo estoy pensando, a lo mejor un día llego a una determinación definitiva y quizás lo haga. De momento todavía no. De momento me limito a saludaros y agradecer que estéis ahí al otro lado una vez más. Para seguir un programa en el que volvemos a hincarle el diente a la actualidad desde distintas perspectivas, distintas aristas que presentan los acontecimientos más destacados que han tenido lugar a lo largo de estas últimas fechas y alguno que otro que viene coleando desde tiempo atrás. A todo ello vamos a volver a prestar atención y lo vamos a hacer acompañados una vez más por habituales en la mesa y no por ello menos agradecida su presencia. José Antonio Medina, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Nacho. Pues gracias por invitarme de nuevo y aquí estamos para ver cómo sale esta tertulia, porque de nuevo tocamos temas muy importantes, ¿no? Temas muy trascendentes. Muy importantes para todos los vecinos. Esto, esperemos que lo digamos clarito para que la gente capte bien el mensaje, ¿no? Si podemos contribuir, ¿verdad? Que se conozcan cosas que a lo mejor en otras circunstancias no es fácil que llegue a la gente, pues se intentará. Se ha hecho esperar su presencia aquí en el programa porque lleva un tiempecito sin venir a vernos, pero ya veréis que la espera ha merecido la pena. José Cosín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros y ciertamente he estado ocupado, pero felizmente ocupado. Cuando dice que si está huyendo, dice no, estoy retrocediendo, estoy cogiendo carrera, ¿no? Está cogiendo carrerilla y ahora vienes una vez más con bríos renovados para traernos su sapiencia y sus acertadas o no opiniones. Juan Carlos Angulo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Pues nada, encantado de estar aquí un lunes más con nuestros Founders. Me ha gustado la expresión, ¿no? Yo creo que la vamos a poder... ¿Sí o qué? Yo es que me da corte. Sí, me ha gustado lo de Founders, porque como comentamos habitualmente, pues hay mucha gente que nos sigue y que luego nos para por la calle. Y bueno, por cierto, que también nos pueden seguir por las redes sociales, ¿no? Que también pueden ver el programa en fragmentos, ¿no? Si no lo quieren ver entero, pues también en redes sociales se puede ver por partes, por así decirlo, por temas. Ya que nos venimos arriba y hacemos camisetas, ¿eh? Bueno, pues todo se andará, Venga, vamos a ir entrando en contenido. Antes habréis observado, no me acuerdo si entra en plano, imagino que sí. Yo lo estoy viendo desde aquí, al lado justo de José Cosín. Es demasiado pequeño para ser la merienda y sobre todo si lo que quiere, o la cena en este caso, si lo que quiere además es compartirla con nosotros. No creo yo, salvo que sea algo muy calórico. Quizás sea un detallito, no sé exactamente lo que es, nos lo vas a contar y sobre todo quiero saber lo que es y si tenemos algo que temer. Bueno, es bastante reactivo. Si tenemos algún es motivo bastante de reactivo, pero no es en absoluto peligroso. Pero cuando he dicho que he estado felizmente ocupado, por cierto, me refería a ocupado de ocupación. Porque enseguida cuando digo eso la gente dice, no, que eso ocupa, tal cual. No, te prometo. No, ocupado sería que te hubieran ocupado a ti. Claro, no, es que de decir que hay niños sin escolarizar en casas ocupadas, se ha transformado a José Cosín es un ocupa y eso me duele mucho. Pero bueno, más allá de eso, he estado felizmente ocupado con la ciencia, que me ha salvado la vida, y además de verdad. Y es un proyecto con otra cosa de ciencia, que es regolito lunar. Y he traído 3 botellas de 5 gramos cada una, pues soy un poco ratoncillo porque no lo he llenado entero. Pero esto es auténtico regolito lunar, como el que regaló la astronauta española a David Broncano hace un mes en el programa de La Revuelta. Y es que yo tengo aficiones, amo la ciencia muchísimo, y bueno, después de estar creciendo cosas durante la pandemia, como mucha gente, pues la NASA publicó un concurso en el que se puede presentar todo el mundo, no como los del Ayuntamiento de Marbella, por cierto, para crecer... Presentarte, te puedes presentar. Sí, presentarte también puedes al Ayuntamiento. Para crecer vegetales en general con regolito lunar. Estás traduciendo del inglés, jodido. No lo sé, quizás. Para cultivar. Quizás porque es que tengo las bases, lo que no están traducidas al castellano, ¿no? Pero yo soy muy curioso y comencé esto de forma amateur totalmente. Conseguí algo más de 1 kilo, 1.2 kilos de regolito lunar. Conseguí traerlo a España a través de aduanas con un compromiso de no cederlo
ni a gobiernos extranjeros, y esto es literal, ni con temas lucrativos, es decir, lo puedo regalar. Y bueno, después de hacer un experimento que hice un ecosistema cerrado, y fracasé, por cierto, pero lo intenté. Era un ecosistema cerrado de plantas carnívoras alimentadas de regolito lunar. He organizado junto con Green Moon, que están haciendo esto mismo, pero profesionalmente, porque son ingenieros de Indra, y van a lanzar con un cohete de SpaceX el primer huerto lunar de la humanidad, que viene a ser un cilindro muy grande que gira. Esto es una recreación artística, lógicamente no va a ser así. Es un cilindro muy grande que gira porque así crea cierta gravedad, y con este regolito se van a plantar cosas. ¿Por qué la fecha y la hora que ocurre ahora? Pues, Space es el espacio de coworking que diriges y gestionas. ¿Qué ocurre allí ese sábado 5 de abril? Este sábado hemos presentado esta empresa como candidata a la mejor joven empresa del año 2025 de la Asociación de Jóvenes Empresarios, de la que somos embajadores, y tenemos la presentación patrocinada por CEDE Salamanca del proyecto Green Moon, que es el proyecto que va a llevar un huerto lunar. Lo tendremos en el coworking y vamos a regalar a cada asistente 5 gramos de regolito lunar. Aquí he sido un poco ratoncillo y nos lo he llenado, pero prometo que... Luego lo pesamos, sí, porque eso no lo vas a regalar, ¿no? Esto os lo voy a regalar, y a todos los asistentes... Venga, me siento broncano. Sí, a todos los asistentes también les regalé una botellita llena, pero para asistir, esta noche, a través de las redes sociales de Aerospace, transmitiremos un test, sí, exactamente, un test de 10 preguntas sobre astrofísica y física cuántica y demás. Facilito, no muy difícil. Y quien acierte las preguntas, pues le regalaremos una botellita de regolito lunar y podrá asistir a la presentación de Green Moon. Y vosotros, como sois mis amigos y me tenéis que aguantar... Yo me cojo ya hemos pasado el test, ¿no? Pues, yo voy a aclarar una cosa que efectivamente antes había, bromeando, me he hecho como que no sabíamos lo que era, ya nos lo había contado anteriormente, y solo aclarar, el regolito lunar no es que venga exactamente de la Luna, pero sí son materiales presentes en la Luna y presentes también en la Tierra, con lo cual se puede reproducir en la Tierra el mismo material que encontraría uno en la Luna. Efectivamente. De hecho, la Luna es una escisión de la Tierra. Efectivamente, así es. Hace 4.500 millones de años la Luna viene de la Tierra, y esto está hecho con roca, básicamente es roca volcánica machacada, llevada a presiones altísimas, congelada y demás, pero básicamente de una forma química es muy parecido a la arena de playa, son silicatos, es silicio, a pesar de que he tenido que tributar en la aduana como minerales raros, que yo al inspector de Hacienda le decía que el mineral no era raro, es silicio, le decía que el raro era el sujeto pasivo, es decir, la persona. Pero estoy muy contento, ¿sabes? Porque gracias a estas cosas, yo que conste que en la exploración espacial no estoy del todo de acuerdo, porque lo que no es normal es gastar miles de millones de euros cuando la humanidad se está muriendo de hambre. Pero también hay cosas que impulsan la ciencia, y yo estudié en Canadá, y me transmitieron un amor muy grande por la ciencia y todo lo que sea a apoyar proyectos científicos. Creo que en Marbella haría mucha falta cultura y ciencia. Pues casi que con eso nos podemos quedar y ya le metemos mano, salvo que tengáis alguna inquietud. Yo darle las gracias por el regolito y decir, pues bueno, que estas cosas, alguien que nos esté viendo y diga de qué están hablando esto, pues estas cosas se están haciendo en Marbella. Hay un señor como José Cosín, pues que está creando este tipo de empresas y de actividades de cultivar, por resumirlo, de cultivar en regolito lunar y de hacer esos ensayos que después pues parece que puede adquirir una dimensión mayor, y eso lo está haciendo pues un señor de Marbella, que es José Cosín. Y yo, bueno, le agradezco el regolito, me siento un poco broncano y por supuesto, gracias, por supuesto. Invitados que quedáis el próximo sábado, aunque no acertéis las 10 preguntas de astrobiología y física cuántica que vamos a lanzar, pero son sencillas, más o menos. Muy bien. Venga, pues dicho queda. Venga, pasamos página, nos quedamos aquí con el regolito lunar. Hemos bromeado mucho sobre el aspecto que tiene el botecito y las hipotéticas propiedades. Hemos dicho, por ejemplo, todos hemos visto Alien, ¿verdad? Y demás. Hemos hecho muchas bromas. Al final ya habéis visto que luego es mucho más mundano.
relativamente, es mundano y extraplanetario también a la vez, pero que todo tiene una explicación y efectivamente es una forma bonita de arrancar un programa en el que no todo lo que tenemos por delante es bonito. Hay cierto contraste, ¿verdad?, con lo que vamos a contar seguidamente. Desde hace 3 semanas aproximadamente venimos contando lo acontecido. No tengo claro si tengo anotada bien la fecha. El caso que, bueno, a principios del mes de marzo, un árbol en pleno, es verdad, sí, en pleno fenómeno o capítulo de lluvias que estábamos viviendo en el municipio, en todo nuestro territorio, en general en toda Andalucía y en buena parte de España, pero el caso es que se desplomó un árbol en la barriada de Santa Marta y le causó heridas a una vecina del lugar. Ella, más adelante, una vecina de cierta edad, tampoco demasiado mayor, pero que falleció días después en el hospital. Todo ese asunto está por esclarecerse en cuanto al fallecimiento de la señora, pero lo que sí está clarísimo y sí se sabe es que tanto los vecinos, que habían presentado reclamaciones anteriormente por el estado en el que se encontraba el árbol, como también en el plano político, en este caso fue el Partido Socialista, habían dado cuenta de lo que había ocurrido. Días antes de que se desplomara el árbol, apenas 5 días antes, en un pleno celebrado el 3 de marzo, hacían este aviso los socialistas. El siguiente es un ruego que nos trasladan vecinos y vecinas de Santa Marta, concretamente en calle Juan 23. Se trata de un árbol de gran porte y volumen que tiene una excesiva inclinación y peso. Viendo la imagen se puede comprender que este árbol tardará poco en caerse. Ese es el temor que tienen estos vecinos. Además nos dicen que ya han informado al ayuntamiento y que no han recibido contestación por parte del ayuntamiento. Muy bien. También nos han comentado que no hace mucho tiempo cayó otro árbol parecido a este y destrozó algunos vehículos que estaban aparcados por allí. Ante el temor de que se vuelva a ocurrir otra vez el mismo accidente, solicitan que se vigile, se controle o se intervenga si es necesario. Es verdad, es cierto, es que en el ámbito del discurso y la refriega política a veces hay sarcasmo, hay socarronería, hay indirectas, hay en ocasiones también falta de respeto, ¿por qué no? En eso caen muchas veces los políticos también, bueno, y todos caemos, ¿no? Claro que sí. Pero en este caso todos hemos observado que la intervención de Antonio Parga era absolutamente impecable. Era un ruego, en el apartado de ruegos y preguntas, ahí estamos viendo cómo estaba el árbol, el aspecto que presentaba el árbol antes de caer y que motivaba primero esas reclamaciones por parte de los vecinos y después también el hecho de que el Grupo Municipal Socialista, a través del edil que acabamos de escuchar, llevara el asunto al Pleno Municipal, como digo, en un ruego hecho con absoluta corrección, pero que fue totalmente ignorado por el equipo municipal de gobierno. Las miradas puestas ahora en el concejal de Parques y Jardines, Diego López. Controvertida figura, la de Diego López, por distintos motivos, pero en este caso en el centro de una vorágine bastante compleja, la relacionada con la caída de ese árbol que evidentemente le ha dejado en evidencia. De hecho, en aquel pleno tuvo la ocasión de decir, pues sí, lo resolveremos, y no fue así en absoluto. Le afeó incluso la actitud al concejal socialista que le había hecho el llamamiento. Bueno, pues eso ha tenido estas reacciones. Piden la dimisión de Diego López. Yo también pregunto en esta misma línea. Señor López, usted duerme bien todos estos días, ¿verdad? Y la señora Dolce Gabbana, que se ha desconectado de la pantalla, también entiendo que dormirá muy bien todos estos días, ¿verdad? Dormirá muy bien. Mire usted, nosotros aquí podemos decir hoy todo lo que queramos decir. Señor Díaz, todo lo que queramos decir, porque todo lo que digamos aquí siempre va a ser menos de los hechos ocurridos por una situación negligente, directa, del señor López y de todos aquellos que protegen al señor López. Hoy usted no tendría que estar ahí sentado. Hoy usted tendría que haber dimitido. Para pedir a don Diego López que pida perdón a los familiares de la vecina de Santa Marta, que falleció a consecuencia del desplome de un árbol cuyo peligro ya le fue avisado y que usted
ignoró. A ser posible, pida perdón sin la chulería que es habitual en usted. Muchas gracias. Bueno, ese era el tono en el Pleno, unas circunstancias que han colocado al Ayuntamiento en una posición, al equipo de gobierno, mejor dicho, en una posición muy compleja, y en particular al concejal Diego López. ¿Por qué? Porque ocurrió esto que vamos a ver, que es el eje, el centro de toda la controversia, el árbol caído en Santa Marta, que provocó la controversia a la que estamos aludiendo ahora. Ahí lo visteis antes en pie, ahora habéis visto pues lo que se veía venir, lo habían visto venir los vecinos, se lo habían trasladado al Grupo Municipal Socialista, el PSOE lo había llevado a pleno, lo había visto todo el mundo, menos quien lo tenía que ver y sobre todo tenía que haber actuado al respecto. No sé qué os puede apetecer contar, es que claro, esto habla, casi habla por sí mismo. Pero... Sí, bueno, yo ya lo dije el lunes pasado, que ya hemos hablado de este tema. Yo creo que el concejal Diego López tenía que haber dimitido. Ahora, este pasado viernes, se lo han pedido desde las filas del PSOE y me parece totalmente correcto, ¿no? Porque es que le avisaron, lo tenemos que volver a contar y seguir repitiendo, porque es que le avisan. Los vecinos llevaban ya tiempo avisándole, pero además el 3 de marzo le avisan en los términos en los que hemos escuchado ahí, en el propio Pleno. Él se lo toma a cachondeo, no se hace nada y el árbol se cae, y se cae encima de una vecina. Esa vecina pues fue trasladada al hospital, estuvo allí unos días y luego, pues unos días después, ha fallecido. Pero los hechos que tenemos claros es que se avisó, que el árbol se cayó y que le dio a una vecina. Solo por eso el concejal debería dimitir. Pero claro, ¿cómo va a dimitir este señor? ¿A qué se dedica? Si se va de la política, a sus estudios o a qué se va a dedicar, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se hará un mazón, seguirá ahí amarrado y continuará adelante. Y luego es que en el Pleno, claro, el PSOE pues se elevó el tono, ¿no? Pues es que había avisado y el árbol se cayó y se elevó el tono. Bueno, pues desde las filas del PP se molestaron, tienen la piel muy fina y respondieron. Podían haber dado alguna explicación, que el Pleno duró 3 o 4 horas y el concejal de turno podía haber dado alguna explicación, pero no. Lo que hizo fue estar callado todo el Pleno y utilizar la intervención final, cuando ya se terminaba el Pleno, y ser el último en hablar en el Pleno, para arremeter contra el PSOE por criticarles. Los llamaron miserables a los concejales del PSOE. O sea, esto ya es la locura absoluta en Marbella, ¿no? Un poco como los tiempos del Gil, cuando tú denunciabas a un corrupto y el malo eras tú. El que denunciaba al corrupto era el malo en vez del corrupto. Bueno, pues esto es igual. Ahora resulta que los miserables son los señores del PSOE, que son los que advirtieron que el árbol se iba a caer, y el árbol se cayó porque no se hizo nada, y el que no hizo nada, ese no tiene la culpa. Por lo visto, en el Pleno tenían que haber ido a aplaudirle y a decirle: qué bien lo ha hecho usted es un gestor maravilloso, es una maravilla. Bueno, pues así está la política en Marbella, que cada vez se parece más a los tiempos del Gil. Ya llevamos unos años que se parece cada vez más, y es una lástima, ¿no? Me parece totalmente lógica, ya digo, la petición de dimisión solo por la caída del árbol. Vuelvo a insistir mucho en este tema, porque, como ya hemos hablado también, el fallecimiento de esta señora está investigándose en los juzgados, y ya veremos si la familia quiere decir algo o no. Pero los hechos que sabemos es que el árbol se cayó, se avisó, se cayó, y le cayó encima a una señora y una vecina, y esos hechos, que están comprobadísimos y contrastados, pues son de dimisión, que no se va a producir, evidentemente, ¿no? Pues Antonio, en Latin Press también ya hacéis seguimiento, evidentemente, de todo cuanto ha ido aconteciendo, y no sé si difiere tu visión de la de Juan Carlos. No, yo cuando Antonio, el concejal del PSOE, Antonio Párraga, le decía con un tono firme, diáfano, no había ningún ataque directo al concejal responsable de era un concejal haciendo su trabajo, un ruego, estaba haciendo ojalá fuera siempre así la política local, ¿no? Hemos visto esto que no está bien, pues hagan ustedes el favor. Exacto, estaba diciéndole ojalá fuera siempre así. Vamos a prever, los vecinos nos han dicho que está pasando esto, miren la fotografía, y Diego López dijo las peores palabras en el peor momento, ¿no? Recriminó al Partido Socialista de que, bueno, siempre están criticando que somos unos taladores y ahora quieren que tale, y bueno, eso se verá y lo vamos a estudiar, ¿no? Y de una manera airada, ¿no? Pues resulta que no envió a nadie a hacer la investigación ni la valoración de ese árbol, no lo envió. Y este árbol se cayó, yo no recuerdo
si ese día había temporal o no había Sí, ha temporal. estado lloviendo todo el mes. Había temporal está lloviendo seguro, todos ¿no? los días, sí. Porque claro, quizás por ese Es que por eso había que talarlo, Es que porque desde- que podía llegar un temporal. en cualquier momento. Desde el lunes ya se sabía que iba a llover toda la semana y que podía pasar en No, cualquier momento. pero quiero decir, quiero llegar a la siguiente conclusión. Primero, hay un fallo del ayuntamiento en la persona de Diego López por no enviar a los técnicos y porque los vecinos ya venían reclamando esto con anterioridad. No es que se les reclama por primera vez en el pleno ordinario. Y segundo, que cuando un árbol no ha sido bien cuidado, bien tratado y se conoce su mal estado, normalmente no, la responsabilidad es de las autoridades públicas, en este caso del ayuntamiento. Y cuando preguntaba para hacer memoria si había temporal, claro, ahí tú puedes escudarte y decir, no, es que hubo un fenómeno atmosférico y se cayó el árbol por eso, y entonces yo no tengo responsabilidad y por tal no dimito. Pero es que cayéndose el árbol por un fenómeno atmosférico, cayéndose el árbol sin que hubiese llovido en ese momento, la responsabilidad del mantenimiento de ese árbol era y es del ayuntamiento. Si ese árbol se cae en mi casa, que es una propiedad privada, yo soy el responsable de que ese árbol dañe a una tercera persona. Yo soy el responsable. En este caso, la figura de Diego López queda cuestionada. Y como tú has dicho, bueno, yo creo que ya sabemos que parece que lo más normal es como dar por ninguneo eso y aquí no pasa nada, porque Diego López, pues como, bueno, no quiero repetir lo que has dicho, Juan Carlos, pero Diego López debería tomar la palabra, y si él no la toma, la debería de tomar su jefa inmediata, ¿no? Para decir algo. Yo no sé si decir que dimita o que continúe o explique, pero la alcaldesa debería de decir algo sobre este tema, porque es que ha fallecido una vecina de la ciudad y todo indica que falleció porque le cayó un árbol encima. ¿No? Vamos, bueno, si tú lo quieres afirmar así, pero... No, yo digo que todo indica, no estoy afirmando que esa haya sido la causa. Digamos que está por determinar cómo, en cuánto y cómo ha influido. Exacto. Está por determinar, digo, por lo menos en la posición del programa. Si tú quieres opinarlo, tú eres libre de opinar lo que tú quieras, pero es así. El programa, Es así. hablando un poco en nombre de la dirección del programa, eso es lo que... Es así, no, hay que esperar las conclusiones médicas, vale. Pero si las conclusiones son que la causa fundamental fue el árbol, tiene que haber un responsable, tiene que haberlo. Yo también, de forma ajena a la dirección del programa, por supuesto. Sí, todo de forma ajena, pero cuando ocurre me gusta dejar claro la posición editorial, si se quiere. Es que estas cosas son muy delicadas cuando la vida de una persona humana, pues es todo muy delicado y los accidentes ocurren. Pasa que, pudiendo ocurrir accidentes, hay una gran diferencia cómo se reacciona, ¿no? Creo que eso es lo que pues, determina la calidad de las personas. Os voy a dar mi análisis jurídico. Si hay una relación entre el fallecimiento de esta señora y la caída del árbol, que parece bastante probable, tendremos que ir a la responsabilidad que hay en el Ayuntamiento de Marbella. En mi opinión, y es una opinión, esto es un homicidio por imprudencia. Exactamente igual o muy parecido a los de Valencia con Mazón. Es decir, hay una situación conocida por la administración pública, no se hace nada y como resultado de esta dejación muere una persona o 226. ¿Pero a quién es sacar? ¿A la persona jurídica, que sería el ayuntamiento? No, a la persona. ¿O habría una persona física? A la persona que recibió esa información y que no hizo nada para impedir el riesgo. Estamos hablando de esa hipótesis, ese supuesto. En el supuesto de la Dana de Valencia era la consejera de seguridad que recibió la información y no hizo nada para evitar el fallecimiento de estas personas. En este caso sería la persona que recibió la información, es decir, Diego López, y que no hizo nada para evitar el riesgo que había. ¿O algún cargo intermedio? Claro, la responsabilidad de Diego es comunicarlo, no es ir y quitar el árbol. Eso no, pero en el momento que hay un ruego en una asamblea de concejales, pleno municipal, el concejal está avisado y su obligación, porque fíjate que los plenos municipales ni siquiera los acuerdos
son jurídicamente vinculantes, es decir, que los pueden incumplir, pero sí que surten determinados efectos, como por ejemplo el conocimiento de lo que se ha tratado el mismo. No puede negar que no lo supiera. Entonces, si no ha dicho nada a nadie, que seguro que aparecerá algún pringao al que echen la culpa, pues ocurre siempre, ¿vale? Pues tiene que haber una responsabilidad. Yo mucho me temo, conociendo cómo funciona nuestro sistema de justicia, lo garantistas que son las leyes, sabiendo que los accidentes ocurren y que en este caso los plazos están muy ajustados. Yo soy honesto, ¿vale? Es decir, esto ocurrió y con tan mala suerte que al cabo de una semana estaba falleciendo esta persona, ¿sabes? Esto es una mala suerte de verdad. Entonces, pero aparte de la mala suerte, ha habido una falta de intervención. Yo, desgraciadamente, con la experiencia que tengo, creo que esto se derivará, como pretendía también el abogado de la consejera de Interior de Valencia, a un procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial por mal funcionamiento de la administración pública. Y tendremos que indemnizar todos a los familiares de esta persona, que no vamos a poder compensarles, nunca, jamás. Pero después la ley pues establece unas valoraciones y eso sí que... la diferencia entre lo civil y lo penal. Claro. Esta responsabilidad patrimonial seguro que la ganan. En primera instancia es Félix Romero, el encargado. Pero golpearle le golpeó. Sí, o sea, eso es evidente. Eso es evidente. Y además es que yo creo que hay responsabilidad patrimonial y responsabilidad criminal. Yo creo que hay de las dos. Pero es una opinión jurídica. Pero es más compleja la segunda. La criminal es más compleja, porque el sistema penal español es muy garantista y además estamos en plazos muy justos, en el que es posible que se diera la orden y que estuviera pendiente de ejecutar con estos plazos. Pero la responsabilidad administrativa es indudable. Yo llevé un caso muy parecido de un periodista que al final dijeron, bueno, no te indemnizamos, te ponemos una medallita. Es decir, aquí hay un mal funcionamiento de la administración pública y tienen que indemnizar. Sí, que no es lo mismo la responsabilidad que la culpa. La culpa puede ser más complicado de determinar, pero la responsabilidad criminal conlleva cárcel, ¿sabes? Y esto llevaría de 2 a 4 años de cárcel por lo penal. Esto es muy serio, ¿vale? Y para que se dé esta responsabilidad criminal se tienen que dar unos supuestos que son muy restrictivos, porque estamos hablando de la libertad de las personas y estamos hablando de que llega un momento en que una negligencia cuando causa muertes sí que te puede llevar a la cárcel. O sea, para Diego, con lo joven que es, pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dice en sus cómics, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que hay y lo que sí que debería responder es con más educación, porque visto lo visto, Diego ganó en el Tribunal Constitucional un juicio porque los ciudadanos, a pesar de esto, no tenemos derecho a llamarle hijo de puta. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional, disculpen por la expresión, pero esto es literal, ¿no? Pues nosotros, obligados como estamos a tratarnos con respeto, él también está obligado a tratarnos con respeto a nosotros. Yo quería decir que hoy en día, con el tema de la firma electrónica, es más complicado que ahora puedan aparecer informes, ¿no? Porque si hubiera que firmarlo con la mano, pues lo mismo, como está diciendo José, pues tú puedes hacer un informe en el que dices, mira, yo dije que este árbol se cortara, no llegamos a tiempo, se cayó. Mala suerte, ¿no? Pero ya digo que hoy en día, como los documentos van con firma electrónica, eso es difícil de alterar en caso de que, no estoy diciendo que lo hayan hecho, en caso de que alguien quisiera hacer algo de este tipo. Pero bueno, yo simplemente quería decir una cosa, es que si es mi madre la que va andando por ahí y le cae el árbol encima y le pasa esto, alguien en el ayuntamiento no tiene sitio donde esconderse. Eso es lo que a mí me sugiere todo esto, y creo que a mucha gente que lo esté viendo. Porque hay una señora de 70 años que iba caminando por la calle y le cayó encima un árbol. No entró en nada más, pero le cayó encima un árbol que se había avisado 5 días que se podía caer. Entonces, pues... bueno, es que me indigna el tema. No voy a decir más cosas porque, como ya dije el lunes pasado, al final que acaba en la cárcel soy yo en vez de alguno. Nos va a pasar como la semana pasada, que nos indignábamos también, primero por lo ocurrido y segundo muchas veces volviendo a acordarnos de la indolencia que ha mostrado muchas veces pero es que este pueblo ante circunstancias que nadie resultar indignantes y no se ha notado tanto ese supuesto descontento. Empatizo un poco, ¿no? Y pienso pues que a lo mejor esa señora pues podría ser mi madre, que paseaba por la calle y le caía el agua encima. Uno mismo, tú puedes ir... o yo mismo. Un hijo. No sé, es que esto no hay por dónde cogerlo, insisto, y como bien dice José, es que un accidente puede ocurrir, pero es que en este caso se había avisado. La clave de todo este asunto es que se había avisado, y no 5 días antes, sino que los vecinos llevaban mucho tiempo enviando escritos al ayuntamiento
ayuntamiento que no Ahí les está. hacían caso nadie. O sea que no podemos decir que es que ahora no nos dio tiempo en los 5 días, no, es que venía de mucho atrás, de mucho tiempo atrás el aviso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver en qué acaba todo el asunto, pero ya digo que responsabilidades políticas debería tener, pero no las va a tener, por supuesto. Si no las está teniendo en Valencia con Mazón, pues claro que las va a tener aquí, ¿no? Pero la verdad es que es algo muy, muy grave. Ya digo, hasta la caída del árbol sobre la señora. Lo que ocurra luego a partir de ahí lo tendrá que decidir un juez. Esto se está investigando. Me consta que la Policía Judicial está investigando todo lo que ocurrió, que tiene ya las fotos que hemos visto aquí, ya las tiene la Policía Judicial, y bueno, pues habrá una decisión a nivel judicial sobre este asunto. Pero ya digo que sin conocer esa decisión, para mí es un tema claro de dimisión del concejal y de responsabilidad política hasta la caída del árbol sobre una vecina. Pues si nos importa, creo que más o menos lo tenemos resuelto. Podemos pasar a otro asunto. Una aclaración muy rapidita. Había mencionado antes Juan Carlos lo de la alteración de los informes o no, de los documentos con la firma electrónica, pues van a misa, como quien dice, ¿no? Y se sabe exactamente cuándo son expedidos y cuándo son entregados. La semana pasada, cuando hablábamos de traslado de peces del pantano de las Medranas al lago de las Tortugas, vimos un informe, un permiso otorgado por parte de la Junta de Andalucía con una serie de instrucciones para llevar a cabo el traslado. El grueso de eso era ver cómo no se había seguido ninguna de las instrucciones que había dado la Junta de Andalucía y que el permiso había llegado después de que se produjera el traslado. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuándo se habrá hecho este informe? ¿Se habrá hecho a tiempo? ¿Se habrá hecho después de que ocurriera lo que ocurría? Y decíamos no saberlo. Justo es, igual que lo que contamos unas cosas, contamos las otras, fijándonos bien. En efecto, había un registro de cuándo se había emitido ese informe y se había emitido en fecha, ¿eh? El permiso había sido solicitado, mejor dicho, que era la duda que teníamos, cuándo se había solicitado bastante antes. Lo que pasa es que había tardado un poquito en llegar el permiso y se había llevado a cabo aquella actuación sin que todavía llegara el permiso. Pero sí se había solicitado en tiempo y forma, no lo sabíamos en aquel momento. Lo dejamos ahí abierto, después nos fijamos bien y vimos que sí podíamos comprobar la fecha, y efectivamente la fecha era muy anterior a aquellos acontecimientos. De la solicitud de permiso por parte del ayuntamiento, pero muy rápido, José, que esto no forma parte de aquí, que aquí no es silencio positivo, que si hay silencio no estás autorizado para hacerlo. No, que ese era el tema, pero dentro de eso un apartado era que decíamos, oye, ¿y si resulta que ni siquiera había permiso y el permiso va a posteriori y han hecho ahí un changüí? No hay changüí ninguno, el permiso estaba solicitado. Ahora, eso sí, no lo hicieron no esperaron a que llegara, y tiraron por la calle en medio y luego resulta que no habían cumplido. A ver, ahí lo tenemos, ese es el informe concretamente. Igual lleva en pantalla un rato, pero no estaba mirando. Este era el tema. Disculpadme un poco que me he saltado, pero es que me lo ha recordado a lo que has dicho tú antes, Juan Carlos, y me gusta que nuestros oyentes vean que lo contamos todo, que incluso cuando algo establecemos alguna duda y después desvelamos la realidad al respecto, pues también lo contamos, evidentemente. Así que dicho y aclarado queda. Pero que sí, que se lo pasaron, José, por el forro el informe, que eso no quitarlo uno. Es que no lo tenían, no lo incumplieron porque no lo habían solicitado a tiempo, pero no lo habían recibido todavía. Llegó tarde. Vale, venga, pues vamos ahora sí con lo que teníamos planteado hablar, porque esto estaba fuera de la escaleta inicial que teníamos planteada para el programa. Volvemos a hablar de una vieja conocida, la residencia de tiempo libre, un recinto, establecimiento hotelero, si se quiere, un recinto turístico, pues con mucha solera, mucha presencia en la parte occidental del municipio, en las Chapas. Resulta pues que con el modelo anterior de residencia de tiempo libre, pues o moría o tal vez se la dejaba morir también, porque tenía todavía su cuota de utilidad, pero no había muchas ganas en la Junta de Andalucía de mantener ese tipo de recintos que, por otra parte, muchas veces facilitan disfrutar de vacaciones en distintos puntos de nuestro territorio, pues a personas que quizás no podrían permitirse hoteles de otras características, que este está muy bien, por cierto. Pero bueno, ha servido para personas, por ejemplo, colectivos relacionados con discapacidades varias, ha tenido distintas utilidades y siempre ha sido un espacio público.
y simplemente por la cantidad de metros cuadrados que son, el espacio, la ubicación, todo, pues tiene un potencial enorme en manos de un gobierno, que en este caso sería la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento, si se pone en sus manos, pues en manos de unos gobernantes, pues hay un potencial enorme en el que se puede hacer toda clase de cosas. Se han apuntado distintas posibilidades, se ha apuntado que podían servir de residencia para profesionales, sin ir más lejos, profesionales sanitarios, que no tienen dónde vivir o tienen que gastar un pastizal. Bueno, en definitiva, esos han sido un poco los antecedentes de lo ocurrido. ¿Qué pasa? Pues que volvemos otra vez con el asunto, porque la intención de la Junta de Andalucía es privatizarlo, cobrar un canon de 4 millones de euros, una concesión a 75 años y que lo explote otro. Claro, yo personalmente, no sé si estaréis de acuerdo, yo he dicho muchas veces, bueno, eso lo hace un mono con una calculadora, yo no sé para qué hace falta un gobernante para hacer eso. Digo, pues, a que lo lleve otro, cobramos encima como administración y capítulo pasado. Actualmente el Ayuntamiento está realizando el cambio urbanístico de equipamiento social a uso hotelero, o sea que el Ayuntamiento está muy por la labor, pero es clave ese cambio de calificación urbanística. Por eso el tema es discutido también en el Ayuntamiento, aunque el recinto sea de la Junta de Andalucía. Pero este Ayuntamiento, este equipo de gobierno ha firmado un convenio con la Junta de Andalucía para cambiar ese uso público que tiene actualmente la parcela y pasarlo a intereses privados, para pasar de ese equipamiento social para la gente a terciario, que el terciario hotelero, que urbanísticamente eso al final va a estar en manos privadas y va a perder la oportunidad Marbella y San Pedro de poder tener ese espacio ahí. Nosotros seguimos pensando, nuestro grupo municipal sigue pensando que esa parcela debe quedarse para este ayuntamiento, que la Junta de Andalucía, si no la quiere explotar ya, que se la devuelva al Ayuntamiento de Marbella y que al final revierta a la gente. Siempre nos estamos quejando, es que no hay terrenos, es que no hay donde construir nada, es que no podemos, no hay donde hacer nada. Claro, el problema es que cuando lo hay, queremos quitárnoslo del medio y no tener complicaciones. Hasta llegar aquí, Juan Carlos, ¿qué ha pasado con anterioridad? Sí, bueno, primero decir que esto fue una moción que llevaron al Pleno en el PSOE el pasado viernes. Ya es la segunda o la tercera vez que la llevaban para pedir al Ayuntamiento que a su vez le pidiera a la Junta de Andalucía que diera marcha atrás en toda la privatización. Y bueno, el PP, por supuesto, votó en contra, y por cierto Vox también, que Vox quiere que esto se privatice, ¿no? Que ahí también hay que decirlo. Vamos a recordar un poco, vamos a tirar un poco de hemeroteca para ver cuando al PP le preocupaba mucho la residencia de tiempo libre y que estuviera abierta, ¿no? Cuando gobernaba el PSOE en la Junta. Nos vamos a ir primero hasta 2012, lo vemos abajo la fecha, 4 de octubre de 2012, cuando la propia alcaldesa pues le preguntaba a PSOE Izquierda Unida, que gobernaban en aquel momento, ¿no? Se escapa una tilde ahí. Sí, bueno, la escritura tiene lo suyo. Tras el cierre de la residencia de tiempo libre y el despido tal. Bueno, que daba por hecho la señora Muñoz que acusaron siempre al PSOE de que, en este caso con Izquierda Unida, que querían cerrar la residencia de tiempo libre. Estamos hablando de 2012, hace 13 años, ¿no? Y vamos a ver otra imagen. Esta es una imagen de Diario Sur, una rueda de prensa que dieron, pues vemos ahí a José Eduardo Díaz y al señor Manuel Cardeña en la residencia de tiempo libre, no al cierre de viabilidad. Si están delante de la pancarta es que asumen lo que pone detrás, ¿no? Que pedían a la Junta que no cerrara la residencia de tiempo libre. Vemos arriba la fecha, el 5 de noviembre de 2012. El PP radicalmente en contra de cerrar la residencia de tiempo libre. Menuda campaña le hizo a la Junta del PSOE, insistimos. Y bueno, por escuchar un testimonio también de 2013, vamos a escuchar al parlamentario andaluz, que era por entonces José Eduardo Díaz, hoy concejal de urbanismo y de otras muchas cosas. Vamos a escucharle lo que decía en 2013 sobre todo este asunto también. Esconde primero una mala gestión por parte de la Junta de Andalucía de esta residencia. Esconde la incertidumbre de muchísimos trabajadores que no saben lo que va a pasar con su futuro, más de 187, muchos de ellos fijos discontinuos, y esconde también pues una falsa apertura, como a la que vamos a asistir en los próximos meses. De hecho, el próximo 25 se ha anunciado que se reabre al público, vuelve a abrirse la residencia, pero con una serie de condicionantes. Los condicionantes son lo importante y son los que marcan la viabilidad de la residencia. Qué bien sujetado el micro. Eran tiempos en los que al PP pues le parecía una tragedia que la residencia abriera 6 meses.
Fijaros, que antes habría 9 o incluso más tiempo, pues en esa época la Junta del PSOE pues lo redujo a 6 meses y le parecía un drama al Partido Popular que la residencia de tiempo libre abriera ese tiempo, ¿no? Y bueno, curiosidades, cosas... No está bien, ¿eh? Efectivamente, era importante hacer algo al respecto, pero ahí el posicionamiento en ningún momento se dice esto hay que privatizar. Claro, ¿no? Dice esto es público y como es público hay que gestionarlo bien. Ellos acusaban entonces a la Junta de Andalucía de que quería cerrar la instalación, pero el PSOE nunca cerró la residencia de tiempo libre. La residencia de tiempo libre la ha cerrado ahora el PP, que era el que en su día clamaba porque decían que la iban a cerrar. O sea, esta es la forma de hacer política del PP. Lo hemos querido tirar de hemeroteca, pues para dejar en evidencia todo este asunto, al margen de que todos podemos estar de acuerdo en que perder, son 20 hectáreas de terreno las que hay ahí, que las va a perder pues el municipio, aunque eso es de la Junta de Andalucía, pero bueno, podía revertir en el municipio, tener otro tipo de uso, pues no, se va a entregar a manos privadas, para que la Junta de Andalucía, que no invierte nada en Marbella, encima viene a hacer caja, porque se quieren llevar, pues como ha dicho Nacho, en torno a 4 millones, todavía no está fijado el canon, pero quieren llevarse 4 años anuales, 4 millones de euros anuales por el canon de eso. O sea que la Junta de Andalucía, a la que le estamos pagando 7 millones de euros en centros de salud, en la carretera de Istán, en el hospital que se ha pagado con los fondos COVID que el PP intentó boicotear en Bruselas, la Junta no invierte en Marbella y encima viene a hacer caja. Esto es una auténtica vergüenza, y más aún después de escuchar lo que decía el PP en aquella época, ¿no? Que siempre estaba con este tipo de campañas, y ahora ellos pues están haciendo todo esto, ¿no? Venir aquí a llevarse dinero de Marbella con la cantidad de cosas que, después vamos a hablar de vivienda, la cantidad de cosas que se podrían hacer ahí en esas 20 hectáreas de terreno, como instalaciones deportivas, ya hemos dicho muchas veces, instalaciones deportivas, viviendas, que ya las hay, cualquier cosa. Es que hemos jugado muchas veces entre comillas, a plantearnos, bueno, y invitaros también a que lo pudierais hacer en casa, pensad en el equipamiento público que creáis oportuno, aquella acción que veáis, es que es un privilegio tener, creo que eran eso, 20.000 metros cuadrados, ¿no? Sí. 20.000 metros cuadrados ahí de suelo público, en el que pues eso es como para que un político en condiciones... 20.000 no, 200.000. 200.000 metros cuadrados, es que me lío entre eso y las hectáreas, vale. Yo por eso me dejan 20 hectáreas, digo, ahí no me lío. Me sonaba a mí 300.000 metros cuadrados. Pero una pechada de espacio, ya lo digo yo. Y claro, en manos de un político en condiciones, esto es como para un gorrino en una charca. Digo, aquí voy a hacer perrería, se puede hacer de todo, resolver un montón de problemas. Sí, pero... Se le enchufa a una empresa hotelera, cobro 4 millones, suelo público y a otra cosa. Pero en manos de un empresario también son unos terrenos maravillosos para ganar mucho dinero. El empresario. Yo estoy totalmente en contra de lo que está haciendo el Partido Popular. Pero tenemos que recordar que quien dejó morir la residencia de tiempo libre fue el PSOE. Eso he dicho antes, que no estaba bien. No estaba bien hecho tampoco. Sí, pero sin llegar hacía falta un cambio. Sin llegar a cerrarla, está claro. Hacía falta un cambio porque estaba infrautilizado. Eso está claro. Y muchos decíamos que porque no se aprovechaba eso para todo el mundo y no solo para disfrutar vacaciones funcionarios de la Junta de Andalucía. O sea, es decir, aunque se abriese a colectivos de tal, pero se tenía que abrir a todo el mundo, ¿sabes? Y vamos, efectivamente, un político preocupado por los ciudadanos y no por el negocio, podría haber hecho muchísimas cosas. A mí se me ocurre una permuta, porque son unos terrenos buenos, hay que ser objetivo, a nivel hotelero, ¿sabes? Se podía hacer una permuta para hacer la Ciudad de la Justicia, se podía hacer muchísimas cosas mirando por los ciudadanos y no mirando por el negocio. Por aquí se va a mirar otra vez en el negocio. Sí, yo creo que el Partido Popular y Vox, que se pusieron de acuerdo para votar en contra de la moción que presentó el Partido Socialista en el último pleno, no están por la labor, como dijo María Luisa Parra de OSP, ¿no? Ellos no están por la labor reiteradamente, ¿no? A Félix Romero nosotros le hemos preguntado, cuando digo nosotros, en este caso latinpress.es, le ha preguntado en varias oportunidades sobre la postura del ayuntamiento acerca de la privatización de la residencia de tiempo libre, y ha dicho la última vez, que fue hace un par de semanas, que no hay colisión entre ambas administraciones, que están totalmente de acuerdo, que lo único que les preocupaba eran los empleados que conservaran sus trabajos y punto, lo demás quisieran lo que le dé la gana, ¿no? Ahora en el último pleno hubo un par de intervenciones, entre ellas la de Félix Romero, el hombre de los números del ayuntamiento,
para recordar que la residencia de tiempo libre se hizo en una época cuando España era un país pobre, ¿no? Porque esas fueron las palabras que utilizó. Esto se hizo cuando era la España de los pobres. La dictadura de Franco, fue cuando se hizo. Cuando era la España de los pobres. Y se hizo para culturizar a los españoles en el turismo, ¿no? Yo creo que el señor Romero no calculó bien sus palabras, ¿no? Porque hoy en día yo creo que los cuatro que estamos aquí conocemos a alguien que o no ha salido ni siquiera de Marbella o ha salido poco de la misma España, ¿no? Y si no, él quisiera creer las palabras que estoy diciendo yo, si él ve el programa, yo le invito a que vea los salarios que tiene la ciudad y en base a esos salarios brutos mensuales o líquidos mensuales, valore la posibilidad de los vecinos de Marbella en salir fuera del país o a otras ciudades en épocas de vacaciones, ¿no? Que es lo que pretendía hacer la residencia de tiempo libre, recibir personas con unos recursos pues más limitados y entonces ayudar a que la gente pues lo pasara bien, no a recibir cazurros ni paletos, ¿no? Sino a gente normal y corriente que pudiera divertirse gastando menos dinero. Hoy en día el empaque del español, sin duda alguna, el empaque es distinto al empaque del español de hace 60 años atrás, ¿no? Sin duda alguna es distinta. Ahora los españoles son más guapos, son más altos, son más flacos, no tienen bigote, no tienen barriga, todo ha cambiado, pero mucha gente en Marbella gana 1.300 euros mensuales. Y muchísima gente en Marbella no ha estudiado ningunos estudios, no lo ha hecho, no han estudiado todavía ni siquiera la primaria. Esa es la realidad del marbellí. Entonces, Félix Romero decir que eso se hizo para una España pobre, porque resulta que en aquella época no podíamos salir para ningún lado, todavía vivimos en momentos donde la gente no sale de vacaciones, porque no tiene dinero, sencillamente. Así que, y si para completar estamos faltos de viviendas asequibles y la gente, médicos, policías, militares, profesionales, enfermeros quieren venir a Marbella a trabajar, pero no pueden porque no pueden alquilar un piso, porque una habitación es como regresar a los 18 años de edad. Esa era la oportunidad que tenían de resarcirse con la sociedad. Y esto me temo yo, el que pasen de largo y ninguneen, que nosotros pasamos de largo y que hagan lo que les dé la gana, un hotel. Bueno, eso en algún momento, en 2027, en mayo de 2027, va a tener una factura para los responsables de este tema. El tema es que, claro, ahora vosotros, por ejemplo, todavía de vez en cuando preguntáis un poco por qué no se hace. Yo hace ya tiempo ya paso, pero vosotros preguntáis de vez en cuando por qué no se hace esto, por qué no se hace lo otro, y a menudo os contesta porque no hay suelo. Es que no hay suelo, no hay suelo. Bueno, pues entonces la próxima vez que nos digan que no se hace algo porque no hay suelo, ¿qué hay que hacer? Sí, pues mira, ahí tenemos 20 hectáreas. Este es un ejemplo. Otros programas hemos contado ejemplos similares Pero es que dice Félix Romero, como dice José Antonio, que claro, que es que ahí se va a hacer un hotel, te vienen siempre con los puestos de trabajo y con no sé qué, claro, pero es que el hotel viene aquí a forrarse, no viene a regalar nada, ¿no? Es que no sé, es que es una superficie de terreno grandísima. Por eso te digo que en 200.000 metros cabe un hotel y cabe equipamiento. Cabe de todo. Cabe mucho. O sea, yo creo que hay que mirarlo, pero a mí lo que me preocupa es que este equipo de gobierno todo lo ve con el cristal del negocio. Y eso es lo que es la Junta en este caso, José, la que sí, puede hacer negocio el ayuntamiento le pone la alfombra roja y le califica los terrenos para que haga la Junta de Andalucía lo que le salga a las narices. Exacto. Ahora mismo la Junta de Andalucía tiene una calificación urbanística que le obliga a hacer un uso público de esos terrenos. Se lo va a cambiar el ayuntamiento y va a poder hacer lo que le salga a las narices. Yo quería decir que en 2012, como bien dice José, la situación de la residencia de tiempo libre era muy complicada y yo estoy de acuerdo con las protestas que hacía el Partido Popular. No era eso lo que quería transmitir, sino que ellos en aquel momento se oponían al cierre y el PSOE nunca cerró la residencia de tiempo libre, la han cerrado ellos, ¿no? Pero en aquellos momentos, esa foto que estamos viendo ahí, no al cierre, pues yo comparto esa pancarta, porque en aquellos momentos se tenía, o ellos alertaban de que la Junta iba a cerrar, pero la Junta del PSOE nunca lo cerró. Sí que es cierto
que la situación iba siendo cada vez más complicada, cada vez había menos tiempo y se infrautilizaba toda esa instalación, pero nunca se iba a cerrar. Y los que la han cerrado son ellos. Es la contradicción que yo veo entre la postura correcta que tenían en aquel momento de reivindicar y la que tienen ahora cuando están gobernando, que es la de venir, como digo, a hacer negocio a Marbella, a hacer caja. Bueno, era el punto clave de las actividades del IMSERSO, por ejemplo. Los viajes para el IMSERSO, para poder venir a Marbella en viajes del IMSERSO era fundamental, porque dime tú dónde más paso en Marbella en viajes del IMSERSO. Sin embargo, allí, yo que me he criado por la zona, pues anda, que cada vez que paraba el autobús allí subía la media de edad de los que estábamos dentro del autobús, subía considerablemente, dicho con todo el cariño. Yo creo que había que buscar alguna solución, pero desde luego la de construir un hotel y privatizarlo no. Yo creo que la solución tenía que pasar porque siguiera siendo un equipamiento público. Y a partir de ahí, pues abrir un debate, establecer lo que quisiéramos, instalaciones deportivas, ya digo, vivienda, lo que sea, cualquier cosa, menos la privatización y ponerlo en manos de una empresa para que venga aquí a hacer negocio. Esto no es gestionar. Coger los terrenos del estadio municipal y enchufárselo a otro para que haga lo que le parezca. Coger el terreno de la residencia y enchufárselo a otro para que haga lo que le parezca. Eso es liquidar. Eso no es gestionar. Eso es liquidar. Pero ¿para qué votas a alguien para que haga eso? Si eso lo puede hacer. El ayuntamiento se escuda en que eso es propiedad de la Junta, nosotros no podemos hacer nada. No, pero cambiarle la calificación urbanística sí, ¿no? Entonces, pero fíjate la respuesta que le dio, recordemos la respuesta que le dio Isabel Pérez a Félix Romero, le dijo, es cierto, pero es que ese terreno está en Marbella y el ayuntamiento puede luchar por ese terreno porque está en Marbella. La responsabilidad nuestra de defender lo que está en nuestro territorio, en nuestro municipio. Pero si urbanismo en Marbella le dice esto es público y ya de la mitad de lo que hacen se lo tienen que comer con patatas. Si no le cambian el uso, no se puede hacer un hotel. Si el ayuntamiento no recalifica los terrenos, no se puede hacer un hotel ahí. Pero por fíjate, más que venga nadie. La habilidad de cambiarle de uso, que es otro de los argumentos que tomó Félix Romero, que dijo, es que no se puede revertir, señora Pérez, porque para poderlo revertir habría que haberse cambiado de uso en los últimos 33 años después de la primera construcción. Para vivienda, ¿te refieres? Que para vivienda no se podía utilizar. Entonces, por lo tanto, es ilegal. Claro, ya han pasado 63 años, eso es ilegal. Bueno, es verdad, pero es que resulta que es nuestro suelo, defendámoslo. Para vivienda no, para un hotel sí. Es el resumen de lo que... No, pues, y ahora sí han cambiado el uso. Ahora sí se puede. Y es por eso, ¿no? Es porque no se puede revertir, entonces ya tiene que ser hotel. Claro, no hay nada más que se pueda hacer. Bueno, pues no perdáis el hilo, que esto siguiente que vamos a hablar no está muy alejado de esa otra temática, casi sigue un poco en la misma línea. El acceso a la vivienda, la necesidad de que haya vivienda protegida, el desfase descomunal que hay en el municipio en las nuevas construcciones, y por nuevas estoy hablando de los últimos 20 y tantos años, y la infinidad de viviendas para personas de alto o altísimo poder adquisitivo, en contraste con la casi nula construcción, ya no voy a hablar ni siquiera de vivienda protegida, simplemente de viviendas, aunque sean comerciales y no protegidas, pero que sean remotamente accesibles por la ciudadanía en general. Bueno, pues dicho eso, un promotor, Inmobiliaria Osuna, quiere hacer viviendas de alquiler tasado en unos terrenos al sur del Boulevard de San Pedro Alcántara. Osuna posee una parte muy importante de los terrenos del sur de San Pedro, al sur, digamos, del Boulevard, si se quiere. Hablan de 172 viviendas, 2 fases, 40 más 132, con una inversión de 22 millones de euros que llevaría a cabo la propia inmobiliaria. Aquí no estamos hablando de inversión pública. Es la primera vez que se plantea que un promotor tome así la iniciativa. Manda narices que tenga que tomar la iniciativa un promotor. Esto no dábamos un duro nadie por ello. No sé si alguien daba un duro por el ayuntamiento, pero vamos a ver qué es lo que le parece. Francamente, como lo hace otro, igual esto parece bien. Estamos hablando de 2 fases, una primera fase de 40 viviendas y otra segunda fase 132. Ya están pedidas las 2 licencias de las 2 fases, de esas 172 viviendas, y estamos hablando de una partida presupuestaria de 22 millones de euros en las 2 fases. Una será de 16,7 millones, la otra de 5,3, por lo tanto, las 2 fases, 22 millones de euros para la construcción de 172 viviendas en régimen de alquiler con precio tasado
en una zona además maravillosa, que es la zona de San Pedro de Alcántara, y además en el sector Osuna, que son los propietarios del suelo, que han pedido la construcción, la licencia para construir esas viviendas. Cuenta Ángeles Muñoz, no lo hace el ayuntamiento, ¿vale? Ángeles Muñoz lo celebra y se hace un poco partícipe del éxito, pero no lo hace el ayuntamiento. Es más, es que el ayuntamiento durante la mayor parte del tiempo no ha hecho absolutamente nada en todos estos años y ahora anuncia algo y hace poco, ¿vale? Hace bastante poco. En el Centro de Iniciativas Turísticas, la asociación empresarial de Marbella, pues no se distinguen especialmente por ser particularmente reivindicativos ni tirarle de las orejas al ayuntamiento por prácticamente nada. De hecho, cierto bando político, pues normalmente no suele haber ningún tipo de actuación, de actividad contestataria. Es muy raro, al menos, que lo haya. Pero ¿cómo estará la cosa para que en este caso sí haya una llamada de atención? Y además también tenemos nuestras aristas, que es pues nuestras playas, nuestra movilidad, agravada ahora con el cierre de la carretera de Ronda, que impide que muchos trabajadores puedan llegar cómodamente a la ciudad, y por lo tanto necesitamos más vivienda pública en la ciudad para precisamente poder acoger a esos trabajadores y que no tengan que estar ni de lejos. Es decir, que hay preocupación en el sector empresarial, ya digo, para que públicamente, con la alcaldesa al lado, por parte de la asociación empresarial haya un, ¿por qué no decirlo?, un reproche, o al menos un llamamiento al ayuntamiento, más bien un llamamiento al ayuntamiento para que se preocupe por ello. Fijaos cómo tiene que estar la situación de compleja. ¿Qué tenemos ahora mismo? Porque claro, durante muchísimos años poco o nada. Ahora hay algo, sigue siendo poco, pero ¿qué hay ahora mismo en marcha? Es que el presidente del CID habla vivienda pública y hace alusión a eso, vivienda pública, y luego ese corte o esa intervención continúa y mira a la alcaldesa y le dice: ahora has presentado 172 viviendas, pero es que estas 172 viviendas no son públicas, que las va a hacer Osuna. Y todas las que se están haciendo en Marbella, todas las que se han hecho en Marbella en 16 años no son públicas, porque ya lo he explicado 1000 veces. El ayuntamiento lo que hace es poner a la venta el terreno para que llegue un empresario, lo compre y construya las viviendas, y luego al empresario tú le dices: me tienes que poner estos precios, y ya está. Pero con dinero del ayuntamiento no se ha hecho ninguna vivienda en Marbella, que eso es la vivienda pública realmente. Lo otro son viviendas de protección que tú se las entregas a una empresa privada y además le vendes el terreno a esa empresa privada. Y los precios que tienen las viviendas de Marbella, pues los vamos a ver aquí. Estos son los precios que tienen viviendas protegidas, insisto, las previstas, que las está haciendo. Estas están en proyecto, las se están haciendo, que las ha puesto en marcha el ayuntamiento. Las primeras, las de Nueva Andalucía, vienen desde 2020. Vamos a decirlo claramente: el ayuntamiento le ha encomendado a una empresa que le construya esas viviendas, y la empresa es la que los va a cobrar ese dinero, y encima el suelo se lo ha vendido. Tú le permites, ha habido beneficio para pero tú le dices a esa empresa: estos son los precios que tienes que cobrar. Eso es la única intervención que hace el ayuntamiento: vender el suelo y luego decir: estos son los precios que tienes que cobrar. Pero ya lo comentamos aquí, ¿no? Las de Arroyo Palomeras, hasta 264.000 euros de 85 metros cuadrados, ¿no? Por más que tengan luego un trastero y todas estas cosas, 225.000 euros las que se proyectan en San Pedro de Alcántara, y las que son un poco más baratillas, entre comillas, pues las de Nueva Andalucía, que ya digo que se empezaron a hacer en 2020, estamos en 2025 y todavía están allí en obras, y 100.000 euros, ¿no? Es que el problema que tiene la gente de Marbella es que no puede pagar eso. Es que estos son, si pudiera pagar eso, no tendríamos el problema que tenemos. Precios, pero por eso, claro, es que por eso ponemos aquí vivienda protegida, porque son viviendas de protección oficial, pero no de promoción pública, porque el ayuntamiento no promueve nada, el ayuntamiento no pone dinero para nada, solo vende suelo y luego le dice al empresario: ponme estos precios, que tiene que ponerle unos precios más o menos interesantes para que el empresario opte a comprar la parcela, porque si no, no te la va a comprar nadie. Que por cierto, a las viviendas de la Campana creo que se presentaron 2 licitadores, a las de San Pedro se presentó uno solo, que además fue una fundación, que hablamos aquí de ella ya la semana pasada, creo recordar, una fundación vinculada a la Iglesia Católica de Córdoba, creo recordar, la Fundación Vimpica. Y vamos a ver cuántos se presentan a las de Arroyo Palomeras, que hombre, claro, es que le pones 264.000 euros, pues a lo mejor a un empresario pues sí que le interesa. Estas son las de Nueva Andalucía, las que estamos viendo, que se licitaron en 2020, se vendió el suelo en 2020, ojo, y ahí siguen todavía. Esto le gustan a José. Sí, me gustan mucho, y aquí quiero hacer una fe de errores, porque hace un año y pico dije equivocadamente que estaban a punto de terminarlas. Y fíjate, y tengo que reconocer que me equivoqué, porque les confundí con el bloque de enfrente,
que han hecho en el tiempo que ellos están más o menos está a punto de terminarse, pues el bloque de enfrente han hecho 4 bloques. Claro. Es decir, aparte privados, hay 4 que, privados. os digo una cosa, la seguridad de esa obra, como se ha visto ahora mismo, brilla por su ausencia. O sea, yo, que vivo al lado, he visto a muchos trabajadores en auténtico peligro y no me cansaré de decirlo, porque es que lo que he visto yo no es normal. Dicho lo cual, Ángeles Muñoz ha dicho que iban a destinar 22 millones a la partida presupuestaria, tanto entender que es algo público. En lo privado se llama plan de negocio, no se llama partida presupuestaria, se llama el presupuesto del plan de negocio, que sí que son de 22 millones. Y con respecto a la vivienda pública, sí, eso. Sí, pero que dice José que intenta engañar hablando de partida presupuestaria cuando la partida presupuestaria la pone el ayuntamiento. Ella es la que lo anuncia. En derecho administrativo eso se llama partida presupuestaria. En contabilidad eso se llama plan de negocio. Luego porque intenta confundir con el lenguaje, ¿sabes? Osuna no maneja partidas presupuestarias, Osuna maneja presupuestos de planes de negocio, que es totalmente distinto. Pasa que ella da a entender que lo está haciendo el ayuntamiento. Por cierto, muchas gracias a mi presidente, yo soy socio del CID y orgulloso de que defienda de que necesitamos vivienda para trabajar aquí, porque si no, ¿cómo vamos a trabajar? Es decir, es que nos están echando a todos, así que muy orgulloso. Pero después de hacer vivienda pública hay que gestionarla de forma honesta y no partidista. Lo digo porque en esta ciudad siguen habiendo más de 1.100 viviendas hechas mayoritariamente por el GIL, que están ocupadas por terceras personas de forma ilegítima. Y lo suelo decir cada vez que vengo aquí, porque cada vez que vengo aquí recibo otro nuevo ejemplo, y es una pena porque hay mucha gente que se tiene que ir de Marbella, y mucha gente que se las desea para pagar el alquiler, todo el mundo, mientras que otros tienen su chollito. Yo eso nunca lo voy a defender y nunca lo he defendido. Yo lo digo porque es que se me ha dicho mucho que si yo soy un ocupa y demás, yo nunca jamás he ocupado, yo siempre he pagado mis alquileres. Lo que sí que digo es que aquellas familias que se ven obligadas a ocupar, que aunque estén haciendo algo mal, tienen derecho, como por ejemplo a la escolarización de sus hijos, derecho que se está negando aquí en Marbella, con conocimiento de las autoridades competentes. Y es una pena que aquellos que denunciamos, ¿sabes?, al final somos los malos y nos convierten en ocupas. Pero bueno, que hay viviendas que al fin y al cabo equivale también a una ocupación. Si tanta preocupación genera la ocupación, el hecho de que haya viviendas habitadas, vamos a decirlo así, por personas a quien no le corresponde esa vivienda, que son terceras personas, que no son las personas a las que fue adjudicada en su día, y ya fueron adjudicadas como lo fueron por parte del GIL, y con un fin electoralista evidente. Pero bueno, eso es una forma de ocupación también. Esas viviendas hay que recuperarlas. No se pueden heredar de padres a hijos. No, el beneficiario es que hay problemas que hay que afrontar en aras a una sociedad más justa y mejor. ¿Sabes? Es decir, yo soy valiente, porque después la gente lo pasamos mal para pagar los alquileres. Las viviendas, José, lo sé por experiencia, tenían menos papeles que un galgo. ¿Vale? Entonces la vivienda te daban un papelito diciéndote que se podía parecer un usufructo, si se quiere, donde no se especificaba casi nada, ni se aludía a ninguna ley ni nada, simplemente era un papelito que decía: esta casa es para ti y aquí tienes las llaves, y se te entregan las llaves. Y después ya todo queda en manos de determinar el derecho adquirido a través de los años. Porque francamente el marco legal en el que se entregaron las viviendas, luego te lo cuento de forma más profusa. Pues mira, estoy de acuerdo contigo que muchos de estos beneficiarios ya pueden hacer propias las viviendas porque han estado con buena fe, con justo título y en posición pacífica. Título era lo que te digo, un papelito que dice esto para ti y aquí tienes las llaves. Pero justo título. Sí, bueno, pues si no son 20 años son 30, pero ya han cumplido también los 30. El derecho adquirido hay que determinarlo. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es más o menos el tema. Perdona, José Antonio, que te querías ahí hablar. Sí, yo sobre este tema de los 172 apartamentos, a mí me llamó la atención en la rueda de prensa que yo estuve ahí en esa rueda de prensa, bueno, hubo varias cosas, ¿no? Pero que la alcaldesa no fue capaz de decirnos, porque dijo, bueno, estos alquileres a precio tasado, ¿no? Y claro, la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son los alquileres? No sabemos, ¿no?
Hay un índice de referencia estatal ya. No sabemos. Digo, bueno, pero ¿y en qué régimen? Bueno, eso está por ver. Dijo, depende de lo grande que sea la vivienda, creo, algo así me parece, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Sí, si yo no lo hago, ¿a mí que me cuentas? Yo qué sé, si yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy aquí haciéndome la foto, pero no. Si son alquileres, serán en regímenes especial, que son los que permiten que los alquileres sean económicamente asequibles. Bueno, eso está estudiándose, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el proyecto? Bueno, estamos viendo cuándo damos la licencia, que será en un par de semanas. ¿Y para cuándo es ese proyecto? Eso tampoco tenemos la fecha de inicio, ¿no? No hay, o sea, realmente la rueda de prensa fue para decir que había alguien interesado en construir 172 viviendas. Esa fue el resumen de la rueda de prensa. Porque la gente que esperaba escuchar, bueno, un precio tasado en régimen especial, 300, 200 euros, 250... 350, que tú dices, bueno, esto me suena bien, pero da la impresión de que estos números los pondrán quienes fabriquen los pisos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio tasado? Todos quisimos entender, porque es el deseo de todos, de que estábamos hablando de vivienda de protección pública, ¿no? Todo el mundo quiso entender eso. Pero eso es lo que hemos querido entender para decir, porque el mensaje oral no fue ese de la alcaldesa, pero nosotros quisimos escuchar bueno, la alcaldesa se está mojando una vez más, ofreciendo vivienda a precio tasado, porque la palabra sí la utilizó, y precios de viviendas asequibles. Eso está muy bien, aunque sea de alquiler, bueno, es una modalidad. Pero es que resulta que tampoco ha sido así. No, ella no se mojó diciendo que era vivienda pública, sino que era una empresa privada que va a hacer estas viviendas. Así que los futuros aspirantes de estas viviendas tendrán que esperar para saber cuáles son los alquileres que les quieren cobrar, en este caso la promotora Osuna, ¿no? Sí, se ha anunciado esto como podía haber anunciado la casa que va a hacer Manolito. Por eso te digo a ti exactamente igual. Que la rueda de prensa fue el anuncio de los 172 apartamentos, no el inicio de la obra, los alquileres tasados, que todo el mundo lo que quiere escuchar es eso. Porque la clave es hacerlo ella, José Antonio, hacer ella el anuncio. Y entonces hacer ella el anuncio parece de alguna manera, si alguien piensa que ella tiene algo que ver, pues mejor. Claro, utiliza expresiones, como ha dicho José, de la asignación presupuestaria. De la asignación de las partidas presupuestarias, y claro, ahí lo cuela, lo desliza ahí, entonces tú dices, mira, pues la alcaldesa va a hacer 172 viviendas, y nada más lejos de la realidad. Es que no tiene nada que ver. Ese mensaje subliminal fue el que todo el mundo asumió. Eso es lo que intentó hacer ella, que es todo, fue que la gente dijo, propaganda y venta de humo. Tú lo que te digo que picaste durante un rato. Claro, es que yo estoy interesado en que se hagan viviendas públicas de protección pública. Entonces tú escuchas cuando tú dices a ti precio tasado, tú dices, mira, más vivienda de protección pública. Pero no, eso no se dijo. Ya lo hemos dicho muchas veces, en 16 años, hechas y entregadas a la gente, 107. Todo lo demás, humo. Bueno, humo y esa que hemos visto ahí en pantalla, que algo sí que se está construyendo desde hace 5 años, pero todo lo demás, humo. Venga, vamos, repito, yo no soy de esos como los políticos que hacen así, ver un terreno y dicen, eso se lo enchufamos a otro y que lo gestione otro y yo paso. No, yo aquí tomo determinaciones y a partir de este momento entramos en una fase crítica de gestión del tiempo del programa, ¿vale? Okay. Que quede claro. Si se pone una cosa muy fea, le echo la culpa al regolito lunar que nos ha podido retrasar un poco. Lo habéis visto antes de refilón, estamos viendo imágenes sobre todo de terrenos y promociones públicas entre Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara, y de refilón veíamos el pabellón deportivo del Ingenio. Lleva el nombre de Sergio Escariolo, se inauguró hace muy poquito, costó 7,3 millones de euros porque tuvo un sobrecoste en el último año y medio de obras. Se ha pegado un porrón de tiempo para construirse, pero bueno, en el último año y medio subió en 1,7 millones y llegó a 7,3 millones de euros la construcción de esta instalación. Y aparte de goteras, que os contamos ya aquí, eso en Marbella, en nuestro término municipal, nos sorprende. Los espacios cubiertos, lógicamente, tienen goteras, claro que sí. Es lo que lleva ocurriendo todo eso, especialmente los deportivos. Yo no recuerdo una sola instalación deportiva, el Palacio de Congresos también lo tiene, ni ninguna instalación deportiva cubierta que no tuviera goteras. Pero bueno, lo que pasa en este pueblo. El ayuntamiento anunció que ese nuevo recinto iba a acoger el Campeonato de Andalucía Junior Femenino de
baloncesto. Pero ahora resulta que las líneas del tiro de 3, del triple, no están pintadas a la distancia de 6,75 como debía. Y la mitad de los partidos de la primera fase han tenido que llevarse al pabellón Elena Benítez, al Palacio de Deportes Elena Benítez, también en San Pedro Alcántara. Llama muchísimo la atención la forma en que fue celebrada la construcción de este pabellón, que está bonito, las cosas como son, no deja de ser un pabellón de unos 800 espectadores, allá cada cual que opine lo que considere oportuno de si está a la altura o no de un municipio como este. Yo personalmente creo que seguimos sin el pabellón de verdad que necesita Marbella, del tamaño necesario. Y como podemos ver ahí las líneas de... Esas son las líneas que están mal pintadas, justo donde está tirando el concejal de deportes, ahí se está luciendo, ¿no? En esa presentación, esas son las líneas que están mal... Que estaban a 6,25 como estaban antaño. No lo sé, las han puesto mal. Ahí vemos que el pabellón tiene una pista longitudinal y luego tiene 3 transversales, de baloncesto estamos hablando, ¿no? Ahí vemos ahí la canasta, ¿no? Transversal. Ya lo comentamos aquí un poco, creo que lo comenté hace 2 semanas. Estas canastas que están ahí colgadas del techo, esas son las pistas transversales, hay 3, pues ahí es donde no se ha podido jugar porque pues ha llegado la Federación Andaluza, ha medido y ha dicho, mira, esas líneas de 3, ese triple no está a la distancia adecuada. Entonces por eso no se han podido jugar ahí y ha habido que jugar a lo largo. Entonces solo se disponía de una cancha y la primera fase de este campeonato pues eran 8 partidos cada día. Entonces han jugado 4 aquí a lo largo y los otros 4 se trasladaron al Palacio de Deportes Elena Benítez, ocupando las 2 canchas. Cuando aquí, si hubieras tenido las pistas transversales, los metes ahí y se juegan todos los partidos del tirón. Esa es la chapuza tremenda que se ha hecho y que en esa rueda de prensa lo sabían, o sea, cuando están ahí tirando desde la línea de triples ya saben que está mal pintada, pero les ha dado igual. Al final. Me he hecho un lío, no hemos escuchado todavía bueno, sí, como por eso era que vamos a escuchar cómo se celebraba la consecución de ese nuevo pabellón. Y para nosotros es una oportunidad de dar a conocer las instalaciones deportivas que tenemos en nuestra ciudad, en San Pedro Alcántara, y por supuesto recibir con los brazos abiertos a las más de 300 participantes, a los cuadros técnicos que la acompañan y a sus familiares. Este magnífico pabellón Sergio Escariolo, el cual pues agradezco a mi compañero Javier también el esfuerzo por sacar adelante este pabellón con esta inversión de cerca de 7 millones de euros, convirtiendo ahora mismo a San Pedro en una ciudad referente en cuanto a esta instalación deportiva, y estoy convencido de que será la sede de grandes eventos deportivos. Nosotros vamos contando las cosas como son y ya opináis lo que consideréis oportuno. Son 800 espectadores el aforo del pabellón, las líneas mal pintadas, como hemos podido escuchar, y nada más inaugurarse, fue justo antes de inaugurarse, fue justo después de inaugurarse, justo después de inaugurarse, resulta que ya había que poner cubos y demás porque tenía goteras. El día 12 se inauguró, el día 11 por la tarde. Justo el día después, claro. Que estaba lloviendo, el día 11 no llovió, con lo cual la inauguración pues se aguantó, pero el día 12 ya que volvió a llover, pues se mojó. Lo que ha pasado en el pabellón de Antonio Serrano Lima, lo que ha pasado en el Carlos Cabezas aquí en Bellavista, lo que ha pasado en el Elena Benítez, lo que ha pasado en el Palacio de Congreso, lo que ha pasado en la antigua biblioteca, es el historial la triple A que dice José Antonio. La triple A, sí, no, es el historial del municipio. Bueno, pues se une el Palacio de los Deportes, aquí nada escapa a las lo más tremendo de esto es que en el momento de esa rueda de prensa que hemos visto ahí, que hablaba Javier García y Lisandro Gueites, el concejal de deportes, en ese momento ya sabían ellos que el pabellón estaba mal, que estaba defectuoso, pero lo taparon, lo callaron y ya extrañaba que dijeron, no, van a jugarse aquí unos cuantos partidos y otros en el Palacio Elena Benítez. Bueno, vale, eso quedó ahí, pero claro, después ya han venido los equipos a los que a todos se les había dicho que iban a jugar en el pabellón este del Ingenio, y luego los han empezado a mandar al Palacio de Deportes en Benítez, que es una buena instalación y tal, pero bueno, claro, como he dicho antes, se han repartido los partidos porque no se han podido utilizar las pistas transversales, pues están mal pintadas. Eso cuesta ahora, pues tienes que, no sé, que tienes que borrar esa línea azul sobre el parquet, eso es complicado, y hacerla una nueva. Alguien también me decía el otro día que no es que la línea esté mal pintada, que es que lo que están más mal colgadas son las canastas, que están colgadas quizá un poco más adelante y no tienen la distancia. No lo sé, la versión oficial que ha dado el ayuntamiento es que están mal pintadas las líneas. Y que yo así a primera vista lo veo suficientemente, creo que lo de las canastas, porque a simple vista sí veo la zona
la cabeza de la bombilla, digamos, suficientemente separada de la línea de 3, a ojo de buen cubero, ¿vale? A simple vista lo parece. Lo que pasa es que a lo mejor es que tiene que ser 6,70 exacto, es que a lo mejor resulta que es 6,65 y ya es lo justo para que no se pueda. Sí, claro, para que no se pueda en jugar. una competición ya pues federada a nivel andaluz, que vinieron de 16 equipos de toda la comunidad autónoma, pues se le dio esta imagen, ¿no? De que llegaban allí y le decían, no, que es que tenéis que iros al otro lado porque aquí las líneas están mal pintadas. Esas son las imágenes. Claro, a simple vista, 6,60 y 6,70, pues no se puede da igual, decir, pero te echan para atrás un torneo, no se puede disputar. Exactamente. Pero es que eso no se trata de que sea a simple vista, porque cuando un proyecto de un equipamiento público, sanitario, un equipamiento que lleve un ayuntamiento, ¿no? Se va a entregar, se va a redactar, se redacta con unas normas ya fijas, ¿no? ¿Cómo va a quedar amarillo, rojo, verde, con 3 cintas, con 2 cintas, con goteras, sin goteras, no va a tener puerta, va a tener puerta. Y entonces cuando se recibe, viene el supervisor técnico y dice, perfecto, no hay puertas de entrada ni de salida, así como está redactado, muy bien. No tiene ventana, perfecto. No tiene luz, perfecto, ok, vamos a recibirlo y todo está ok, porque así se redactó y como se redactó, se recibe. Lo que quiero decir es que si hay goteras, si hay líneas mal pintadas o canastas fuera de distancia, eso cuando se da la última supervisión técnica para firmar y recibir ese equipamiento por el ayuntamiento, se dice todo está ok, o esto falta y no se puede recibir, entonces procede y cuando termines inauguramos el equipamiento. Esto parece que no ha sido así porque se ha inaugurado, luego ha habido goteras y luego se sacan las críticas que tú has nombrado sobre las líneas. Si eso es así, como yo lo estoy comentando, alguien falló haciendo mal su trabajo, o se hizo mal la supervisión técnica, o se redactó el proyecto exactamente igual como está sucediendo y como está hecho el pabellón. Le están echando la culpa ahora a la empresa que pintaba las líneas, pero como tú bien estás diciendo, el pabellón se le entrega al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que comprobar que la obra está bien hecha y decirle, ok, la obra está bien hecha. Pero claro, a lo mejor se dieron cuenta y dijeron, joder, como digamos ahora que esto no está bien, ¿qué hacemos con el campeonato y con todos los niños que hemos convocado aquí para la inauguración? Y dijeron, tira para adelante que ya lo arreglaremos. Sí, es mucho mejor que a ver si con un poquito de suerte la federación a ver si con un poquito de suerte la federación no lo mide, pero claro, la federación nada más llegar cogió lo ha medido. Claro, pero es que resulta que esa solución tiene como coste que seremos nosotros, los ciudadanos de Marbella, los que tengamos que pagar las reparaciones. Mientras que lo que decía acertadamente el compañero es que no se debe recepcionar la obra que no está en condiciones, que no está en empresas distintas, vale, pero aunque sean de empresas distintas, ¿por qué siempre la obra pública se hace peor que la obra privada? ¿Por qué? Porque de la lista de ejemplos, el mercado también tenía goteras en su día. Todo. Sí, todo. Al final, la biblioteca que hay allí. Sí, exactamente, a ella me refería. ¿Por qué? Porque no hay cláusulas de mantenimiento. Y una vez te lo sueltan, ellos saben que ya no van a ser responsables. Pero sin embargo, en la construcción privada, el constructor es responsable durante 10 años. Y además tiene que contratar un seguro. Pero aquí, como se rige por las bases del concurso, y en el concurso ni hay seguro decenal, es decir, seguro de daños en la construcción, ni el constructor se hace cargo del mantenimiento y se recepciona como se recepciona para inaugurar una cosa a costa de los ciudadanos que van a tener que volver a pagar lo que ya pagaron. Exactamente. Fatal. Bueno, venga, vamos con otro equipamiento público. A lo mejor los argumentos pueden llegar a parecerse. Los mismos. En este caso, el centro de salud, el que se conoce especialmente como Ricardo Soriano, aunque se califique más oficialmente como el de Marbella Oeste, el de al lado del Pirulí, para entendernos. Pues nada, que no arranca, que no hay forma humana, siempre parece que han terminado las obras o que están a punto de terminar, últimamente ya era que habían terminado. Ahí estaban ya terminadas el 4 de febrero. Ahí se ven aparentemente terminadas, todos ahí sacaríamos la conclusión de que la obra está terminada y decimos, bueno, estarán tardando en equipar el edificio. Esto estaba ya listo, pero claro, yo es que la semana pasada pues me dio por pasar por allí y me encontré esto.
O sea, un mes y medio casi después me encontré con esto. Esto parece de los creadores de lo de la piscina de allí de Miraflores, que se hizo la piscina y luego resulta que para que no fuera de uso deportivo la echaron abajo otra vez y la rehicieron de nuevo. Mira, es que, pues no sé si va a ser algo de eso. Esto estaba todo acabado. En febrero, cuando estuve yo allí, las fotos que vimos anteriormente, estaba todo terminado. Y ahora, el 25, esto es el martes de la semana pasada, creo recordar. Y que tardaron un mogollón en hacer eso. Es la obra del entorno, que ha costado 500.000 euros, dijo el ayuntamiento, que había costado la obra del entorno, que estaba bien, bueno, habían puesto esas baldosas, ahí se ve, ¿no? Esto ya estaba listo para abrir el centro de salud. Yo digo, bueno, pues ya, cualquier momento lo abrirán. Y cuando el otro día me paso por allí y veo que lo están desmontando, o sea, estamos yendo para atrás. ¿Habéis visto qué detalle? La accesibilidad es por la entrada trasera de Roca. O sea, la entrada por donde salían los promotores, la puertecita que se hizo construir Roca para que salieran, pues ahora lo han hecho de accesibilidad. De momento. No sabemos las obras, no sabemos lo que van a hacer. Espérate un segundo. Yo creo que es un bonito gesto, ¿sabes? Creo que es un bonito gesto, ¿verdad? Eso es de momento. Es el edificio, como dice José, es el edificio donde estaba urbanismo, donde estaban los trapicheos de despacho de Roca, Antonio Roca, y una Roca. puerta trasera que fue muy famosa porque era por donde salían los promotores, que ahora la han aprovechado para hacer local accesible. Lo cual me parece que es... Sí, pero eso es cuando estaba ya construido. Ahora que están empezando de nuevo otra vez, no sé qué hora. Pero lo han vallado, ¿no? Ahora no sabemos qué demonios... Han puesto una valla ahora. Están otra vez en obras. Esto es la antigua y esto es como está ahora, como estaba la semana pasada al menos. Sí, que cualquiera diría que esto es ahora y lo otro es antes. No, esto es ahora. Al contrario. Esto es ahora. Esto es ahora. Ahora. Sí. Están los negocios. Voy a proponer otro viaje en el tiempo, en el maravilloso mundo de la construcción, de equipamientos públicos, o no, bueno, de la dotación de servicios. Bueno, aquí tenemos que pensar que eso se hizo mal, pero que alguien la recibió también y dijo, oye, que esto no está bien hecho, hay que hacerlo de nuevo. No, es que tampoco, a lo mejor no llegarían al... ¿Qué sé, José? A mí me han dicho, yo no sé si es verdad, y eso lo digo, que se había filtrado agua, porque es que si nos fijamos, han quitado justo las baldosas que están pegando con el edificio, solo esa parte, lo vemos ahí, ¿no? Por eso es la que estaban levantando cuando estuve yo ahí, ¿ves? Han quitado la parte ahí, que por ahí se ha filtrado agua para abajo. El sótano, es que eso tiene me han dicho, sótano. pero no lo sé seguro si por ahí se ha podido filtrar agua, porque efectivamente, como dice José, tiene planta sótano. Es de esta disciplina urbanística. Entonces, a lo mejor pues tienen que cambiar las baldosas, buscar ahí otro tipo de cerramiento para que no se filtre el agua. Digo que es una hipótesis de alguien que me ha planteado, pero la verdad es que no lo sabemos. Cierto es que no estuvo bien hecho lo otro, porque si no, no lo vuelven a hacer, a menos que lo quieran hacer para dilatar la obra en el tiempo. O para lo que sea. También es verdad que son las baldosas más odiadas de toda Marbella. Estas baldosas son una auténtica maldición, pero son esas que se mueve, se queda el agua debajo y te pone los pantalones perdidos. No sé, dejar otra vez las mismas baldosas tampoco. El caso es que dijo la alcaldesa que esto iba a estar ya en funcionamiento en otoño, ya ha pasado el invierno y estamos en la primavera y seguimos igual. Y José Antonio, pues que es el que le tocará este centro salud, pues que sigue sin poder ir ahí y que si lo necesita, pues tiene que ir a Leganitos. Y yo soy el representante público de mi comunidad, porque todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo lo abren? Dentro de poco. Ahora sí lo están en obras otra vez. Los negocios alrededor me han dicho que les han dado 3 fechas, ¿sabes? Y están desesperados, ¿sabes? Porque, hombre, para ellos las obras no están... Pero fijáis, ¿cuánto tarda la obra pública? Tremendo. El Hospital Costa del Sol lleva desde el 2007. Y que no pasa nada, ¿eh? ¿Sabe? ¿Eso cuánto es? No pasa nada. Eso son 18 años, ¿no? Sí, en el 10 creo que empezaron. Bueno, en el 10 las pararon, creo que empezaron antes. Sí, en el 2007 yo creo que empezaron. Estáis tomando por el pito del sereno. ¿Es una vergüenza? Os he dicho antes que no se puede evitar. Hemos pegado un avance bueno. Ahora va a haber tiempecito casi al final, pero dejadme que completemos ese viaje en el tiempo que había anunciado. Otro punto de Marbella, San Pedro Alcántara también. La base asistencial del 061, donde tienen ambulancias y otros equipamientos. Estaba anteriormente junto al colegio Teresa León. Han sido trasladadas al centro, o supuestamente debían ser trasladadas al centro de salud. Bueno, pues ahí tenemos imágenes de septiembre de 2024, en la puerta del centro de salud, ahí en medio de la calle, con cargadores improvisados ahí ahí podéis ver, cables colgando para cargar el material eléctrico de las ambulancias.
y ahí en medio de la calle, todas esas ambulancias con equipos médicos caros que seguro que necesitarían unos medios de seguridad considerables. Bueno, pues así estaba la situación. Este es el espacio sin lugar de almacenamiento. Claro, se entiende que este servicio tendrá que tener un espacio de trabajo más apropiado para las personas que se encargan de esos vehículos. Viajamos en el tiempo a 6 meses después, ahora en marzo de 2025. Vamos a ver imágenes actuales de cómo se encuentra esto. Que es igual. Que es exactamente lo mismo. Exactamente igual, pese a que en su día, cuando nosotros aquí lo denunciamos esto en septiembre del 24, como hemos visto ahí en el vídeo, y el teniente alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García, dijo que este sitio estaba muy bien, ya lo vemos y tal, pero bueno, él dice que está muy bien, pero hombre, que sí, que las ambulancias estaban al sol y que le iban a poner una pérgola por encima para que las ambulancias no estuvieran al sol y encima la lluvia, porque ahora con todo lo que ha caído, pues les ha caído la quedarse en la calle, ¿no? Sí, en la calle se iban a quedar, pero por lo menos con una pérgola, ¿no? Con un tejadito ahí por encima para protegerlas del sol, para que no se calienten ahí tanto al sol y también de la lluvia. Bueno, pues eso lo dijo cuando publicamos nosotros aquellas imágenes en septiembre y estamos a finales de marzo y ahí siguen exactamente igual, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Por qué están ahí? Porque no hay suelo. Están no hay ahí suelo para darles un espacio de trabajo digno. Dicho sea de paso que antes no estaban mal, al lado del colegio Teresa León, allí por lo menos tenían un yo he visto un caso ahora parecido al de San Pedro, pero en Estados Unidos, lo leí en la prensa, en CNN, que se habían robado una ambulancia que tenían en un centro de salud fuera, estaba la ambulancia fuera, normal como esta, y se la robaron. Es que hasta le robaron cables. Se la robaron, o sea que en septiembre del año pasado, cuando sacamos las imágenes que hemos visto ahí, es que una de las noticias era que se habían robado los cables que se utilizan para enganchar y para cargar los equipos que llevan estas ambulancias, que no son ambulancias, son UBIs móviles, ¿no? Que es algo más que una ambulancia, llevan unos equipamientos ahí y hay que cargarlos a la luz eléctrica. Esos cables que estamos viendo ahí, pues se los habían robado, ¿no? Entonces, bueno, no parece el mejor sitio tenerlas en la calle. Es lo que quiero decir yo, eso no parece el mejor sitio para un bien eso no lo van a cambiar. Fundamental. Eso no lo van a cambiar, pero lo que sí dijeron que iban a evitar que estuvieran bajo el sol, o el sol ahí pega por la tarde, por la mañana no, entra de otro lado, y también bajo la lluvia, ¿no? Porque claro, eso luego tú imagínate. ¿Los trabajadores que hacen en el banco se sientan ahí? Sí, ellos se sientan ahí a esperar. Yo los he visto algunos dentro, en los propios vehículos también. Por ahí están. A veces ahí están enchufadas las ambulancias en plena calle, entonces no parece el mejor sitio, pero ya digo que eso no lo van a cambiar. Pero hombre, si dijeron que le iban a poner la pérgola, pues que no se la han puesto todavía. Debe tardarse mucho en poner ahí un tejadito, ¿no? Por lo menos estas tienen ambulancias y las aparcan frente al ambulatorio. En el Ricardo Soriano no sé dónde se van a aparcar, ¿no? Aparcarán en el Mercadona. Es que ese no tiene este servicio. Ese no tiene este servicio. Eso es el centro de salud antiguo. Es que esto allí no tiene por qué haber urgencias. Los centros de salud pueden tener urgencias o no. Están en las Albarizas y aquí. El servicio de urgencias. Venga, tenemos el tintero, ¿vale? Algo en el tintero que se haya podido quedar. Tenéis ahí 30 segunditos, un minuto. Nada. Pues yo decir que el concejal de obras, del que hemos hablado ahora, hemos hablado de obras, ¿no? Del ayuntamiento, y el de parques y jardines, que hablamos al principio, que es el mismo. Yo creo que no es que tengamos fijación, pero es que al final todos los temas van al mismo lado. Yo creo que el señor Diego López debe estar, yo siendo él estaría preocupado, no sé si porque me designe como culpable o no. Yo diría que es una cuestión de principios, ¿no? De salir y dar la cara, ¿no? Yo no dormiría bien, como le decían ahí en el pleno, yo no dormiría bien, yo me habría marchado. Hombre, yo me habría marchado, pero... Una cosa, a lo mejor en el casoplón que tiene Diego dormirías mejor. Seguramente, que tiene buena cama allí para dormir. Venga, vamos a terminar. José, muchas gracias por el regolito lunar. Te hemos preguntado, me has hablado de que sirve para intentar plantar productos como se haría en la luna, ¿no? Esto se le pone a la planta y crece más rápido. ¿Alguna utilidad más que se conozca o se intuya? Bueno, a ver, la NASA sacó un concurso y están dándole otras utilidades como hormigón, porque el hormigón
se hace buen hormigón. No ayuda para que se dé el pelo, no, esto no vale para eso. No sirve para nada. Es como una, se lo puedes guardar como una muestra. Está prohibido venderlo, por cierto. Vaya, hombre, ya me has fastidiado. ¿Cuántas veces la falta para hacer la pública? Es que los que van, o sea, vendrán a buscarme los americanos a mí, si lo vendéis. Bueno, decir que tiene color blanco, que si alguien nos ve salir de aquí ahora con esto, Sí, que es regolito. A ver, Oiga, ¿y eso qué es? Tengo la declaración fiscal, que me lo han hecho tributar como minerales raros, y yo me di la gozada de presentar como alegación que el mineral no es raro, el raro era el sujeto que lo pasivo, llevaba. ¿sabes? Lo raro es la bolsa. De todas maneras, aunque salte a la vista que es regolito lunar, como podemos ver, salta a la vista, pero por si alguien no está familiarizado con el concepto, si sufrimos algún registro policial o algo por el estilo, si los agentes, que no dudo, porque por supuesto estarán informados, pero si no lo reconocen como lo que es, como regolito lunar, pues que de cosas. Pero ayuda al crecimiento de las plantas, José. Si alguien, no, porque de hecho hice un ecosistema cerrado y me murió. Pero si alguien tiene interés en la exploración aeroespacial y quiere conocer una empresa que va a lograr, pues el sábado a las 5 en Aerospace. Vimos el cartel antes. Presentamos. Sábado 5 de la tarde, Coworking Aerospace, en lo que hemos conocido, el Oasis, se sigue llamando Oasis de todas maneras. Sí. Pues dicho Business Center. Digo, que terminamos. Muy muchísimas gracias. Vemos el cartel. Mira, pues muchísimas gracias por Me estar guardo una el semana regolito. más. Venga, cuidarse. Hasta luego.